Bueno, un cordial saludo. Bueno, en este tutorial vamos a aprender a crear el servicio como tal para que obviamente el login que estamos construyendo nos pueda funcionar. En el tutorial anterior les mostré cómo más o menos armar la plantilla HTML para el login con sus estilos. Pues en sus momentos para ese tutorial, digamos, nos vamos a olvidar un poquitico de esto, también de la Root Modular. También nos vamos a olvidar de estos por un momentico y nos vamos a concentrar en los servicios. Pero lo primero, antes de crear, recordemos, antes de crear los servicios, primero tenemos que crear el backend, porque nosotros tenemos creado ya el backend, ¿cierto? Tenemos creado acá un backend para los usuarios, donde hicimos todo un CRUD. Nosotros hicimos todo un CRUD para los usuarios, pero no hemos creado un backend que nos permita, obviamente, para hacer el login. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá en PHP es crear ese backend. Recordemos que acá en PHP vamos a crear una nueva carpeta. Esa nueva carpeta la va a llamar login, donde vamos a alojar todo el código de nuestro login. Y vamos a crear acá un archivo nuevo. Voy a crear un archivo nuevo donde se llame login.php. Lo vamos a tener allí. Entonces, obviamente este archivo lo tenemos vacío, pero acuerden que vamos a hacer algo. Entonces resulta que el login, chicos, en realidad es una consulta. ¿Qué es el login? Una consulta. ¿Qué estamos consultando? Estamos consultando un usuario, que el usuario y una contraseña existan. Eso es lo que estamos consultando, que si existen, porque si existen, pues obviamente lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en este tutorial? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, pues obviamente, es abrir PHP. Vamos a abrir PHP, lo cerramos de una vez, ¿cierto? Lo cerramos inmediatamente. Luego hacemos las dos primeras líneas, las que hemos venido trabajando en todos nuestros backends. ¿Cómo me estoy guiando yo con esto? Yo me estoy guiando de la siguiente manera. Estoy cogiendo este mismo que tiene acá consulta, estoy cogiendo esta consulta que yo ya había hecho antes para usuarios y me estoy guiando con ella. Entonces yo ya sé que necesito estas dos primeras líneas, estas ya las coloqué acá, observen que ya las tengo aquí. Pero a diferencia del login, bueno, también voy a requerir la conexión, entonces también me llevo la conexión, pero además, en este login, además de que necesito la conexión, también voy a necesitar crear una variable llamada user. Esta variable user me va a traer por un dato que va a llegar por URL. Acuérdense que get es para capturar por URL. Me va a capturar un dato que va a llegar por URL llamado también user y me lo va a capturar. También voy a capturar una clave que también me va a llegar por la URL. Esa clave inclusive va a llegar encriptada, pero no importa. Y esa clave la vamos a capturar. Entonces todo lo que llegue por URL lo voy a necesitar aquí. Eso es lo que voy a necesitar, porque eso es lo que le vamos a mandar por el formulario. Luego vamos a requerir la conexión y pues obviamente después de que yo tenga esta información, pues debo proceder a realizar la consulta. Pues acá yo voy a proceder a hacer la consulta. Entonces me apoyo con el que ya habíamos hecho de usuarios. Y yo le digo acá, cl asterisco from usuarios, pero acá en vez de order by le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir where, ¿sí? Donde diga usuario, vamos a mirar nuestra base de datos, como la tenemos. Usuarios, donde nombre, usuario, se llama así usuario, y yo tengo aquí clave. Algunos de ustedes lo tendrán email, clave, pues eso es como lo hayan trabajado ustedes. En este caso yo le decir usuario, tal cual como lo tengo en la base de datos, es igual, en este caso, a lo que llega por user. Este user, como es un texto, debe estar encerrado en estas comillitas simples. Luego le digo acá, y clave debe ser igual, recuerden que eso lo habíamos visto ya en bases de datos, a lo que viene por clave, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestra consulta. Entonces tenemos nuestra consulta, ya la tenemos lista. Y obviamente la que sigue, pues es obviamente, dice que no consultó el usuario, con la que no clase mejor, que no consultó el usuario. Y ya con esto, digamos, estamos ejecutando la consulta.
Si yo me sigo guiando con el trabajo que vengo realizando, entonces vamos a observar que él debe crear un vector. Él debe crear un vector, entonces vamos a crearlo. Entonces vamos a decirle acá, vamos a crear este vector. ¿Sí? Entonces creamos un vector vacío donde vamos a guardar dentro de ese vector vacío, vamos a guardar, digamos, toda la consulta que nos arroje como tal. Ese login hasta ahí sigue siendo igual que en la consulta. Pero bueno, listo. Entonces resulta que yo coloqué mi usuario, mi contraseña, me lo encontró, no hay ningún problema, me lo encontró y me guardó la información en este vector. Pero ¿qué pasaría si el usuario y la contraseña que yo estoy ingresando cuando haga la consulta no existe? Pues no me va a arrojar, el vector va a estar vacío, ese vector va a quedar vacío. Entonces yo necesito validar esa información y saber si en realidad el vector va a quedar vacío. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer este código y se los voy a mostrar ahí debajo del while. Voy a hacer este código muy sencillito. Lo vamos a decir sí. Entonces vamos a ponerle mucha atención. Sí, vamos a tabular acá con los que vienen organizados. Entonces dice si el vector es igual a un vector vacío, se ve que yo lo estoy diciendo acá, si el vector es igual a un vector vacío, vamos a crear en el primer índice del vector, o sea en el índice 0, el índice 0 del vector, vamos a crear un arreglo que se llame validar, que tiene un campo llamado validar y que dice que no valida, o sea, quiere decir que no vamos a validar ese usuario. Quiere decir que vamos a crear un arreglo, en la posición 0 vamos a crear un arreglo que se llama validar y va a tener como información no valida. Eso es lo que vamos a tener en la parte que corresponde a si no lo encuentra. Pero si lo encuentra, vamos a colocar lo contrario. Entonces vamos a decir, si lo encuentra, entonces vamos a crear en el vector, en la posición 0, creamos un índice nuevo llamado validar, que va a ser igual a valida. Quiere decir que si lo encontró, va a colocar la palabra valida. Si no lo encuentra, dice no valida, y si lo encuentra, va a decir valida. Y por último, pues lo de siempre es que vamos a colocar obviamente la información para que nos muestre la respuesta cuando la consulta, cuando ya hemos hecho nuestro proceso. Entonces vamos a probar este login, vamos a probarlo. Si todo está bien, si todo está funcionando bien, vamos a probarlo. Entonces recuerden que para probarlo nos vamos a localhost, ¿cierto? Entramos a nuestro proyecto. Acá dice app, buscamos PHP donde tenemos nuestro backend, en ese caso dentro del login, y si yo le doy login, pues obviamente aquí me va a salir un error. ¿Pero por qué? Porque tengo que mandarle el user, que en este caso va a ser igual a andrespp@gmail.com, y le vamos a mandar la clave, que va a ser igual, ¿cierto? A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí cometí un error. Aquí escribiendo esto cometí un error. Esta clave tenemos que encriptarla, porque el usuario la escribe normal, pero la consulta necesita recibirla encriptada. Entonces acá la clave debe estar encriptada. Entonces debe estar así. Entonces ahora sí. Eso se nos había olvidado, pero ya con esto la tengo encriptada, ¿cierto? Entonces, aquí observemos que yo estoy mandándole tanto el usuario como la clave. Si el usuario existe, pues acá me va a mostrar la información del usuario. Vamos a ver si es verdad, ¿cierto? Entonces acá me dice que no valida, quiere decir que este usuario no lo encontró, ¿sí? Entonces miremos a ver si yo tengo este usuario, aquí está, y aquí está la clave. Vamos a ver, por algo lo dijiste mal. Iremos a ver, user igual, clave igual, 1.6, dice datos sin procesar, validar no valida. Se ve que aquí nos está diciendo que validar no valida. Bueno, vamos a mirar, usuario igual a user. Voy a mirar a ver, porque se supone que este usuario sí existe. Voy a colocarle acá un hecho de manera temporal. Voy a volverlo a correr. Voy a darle acá y acá me sale la consulta. No me cogió la clave. No me cogió la clave.
Entonces esta clave, si no me está cogiendo la clave acá, no me la está encriptando. Entonces por eso que no me lo encuentra. ¿Cómo soluciono este problema? Parece ser que esta clave es como una especie de palabra reservada. Yo no sé qué es lo que pasa, pero entonces voy a colocarlo simplemente como clave. Lo voy a llamar como clave. Creo que me debería de funcionar. Voy a hacer la prueba. A ver si le prueba. Lo voy a darle acá nuevamente Enter. Y acá nos dice datos sin procesar. Y aquí nos tenemos. Y sí nos encontró. Ahora sí nos cogió la clave. Y acá nos encontró la información. Entonces me está saliendo este error me está saliendo acá, es por este hecho, ya lo voy a quitar y yo creo que ya, con eso, entonces con colocar esto acá ya creo que solucionamos, volvemos a hacerlo y observemos que me arroja toda la información del usuario, me encuentra toda la información del usuario y al final me dice que en el arreglo me dice que tenemos a validar como válida, ¿cierto? O sea que estamos validando ese usuario, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos, pero si el usuario no existe o metí la contraseña mal, observamos que aquí estoy metiendo la contraseña mal, simplemente me arroja no valida, porque el usuario no existe, ¿cierto? Pero si lo encuentra me arroja toda la información del usuario, más donde dice validar, quiere decir que valida. Entonces ya tenemos acá nuestro backend de login ya lo tenemos listo, ya lo probamos y nos funcionó perfectamente. Entonces ahora el paso a seguir, ya nos olvidamos acá del backend de PHP y el paso a seguir es que tenemos que crear acá como tal el servicio. Recordemos que para crear un servicio nos vamos a la terminal, vamos a darle clic aquí, nos vamos a la terminal y le decimos que para crear un servicio, a ver si lo tengo por acá a la mano, aquí. Entonces le escribo ng servicios y vamos a crear el servicio para el login. Entonces le doy enter y observemos que acá se creó el servicio para el login. Borramos este que no me interesa y dejamos solamente el servicio de login. No lo voy a abrir porque pues lo vamos a necesitar. Recordemos que estando aquí me voy a guiar con el de usuario ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Este de usuario ya lo tenemos hecho. Entonces observemos que aquí hay varias cosas que se necesitan. ¿Qué tiene usuario que no tiene login? Pues obviamente tenemos que llamar el HTTP client, tenemos que llamarlo porque si no, no nos va a funcionar, ¿cierto? Eso tenemos que llamarlo. Y acá observemos, vamos a colocar una URL y el constructor nos debe quedar de la siguiente manera. Entonces vamos a hacerlo. Entonces acá vamos a colocar una URL y vamos a colocarle el constructor. Entonces acá hay que hacer varios cambios. Entonces acá ya no sería PHP usuario, sino PHP login. Y acá ese constructor pues lo dejamos igualito como está, no va a necesitar hacerle cambios, pero acá en el URL le decimos login. Muy bien. Ya tenemos allí, guiemos con el de usuarios. ¿Cuál es el que me interesa? Me interesa el de la consulta. Este es el que me interesa en estos momentos. No me interesa más. Solo esta de la consulta. Porque es igualito a este. Entonces este de consulta le va a mandar por URL unos datos. Pero entonces acá lo vamos a consultar en el login. Yo entonces le voy a decir acá que va a recibir un usuario que no sé de qué tipo es y además va a recibir una clave que tampoco sé de qué tipo es, ¿cierto? Pues nosotros sabemos que es un texto, pero para este fin no vamos a decir de qué tipo es. Y por último, acá donde aparece la URL para la consulta, entonces en este caso ya no se llama consulta, sino que se llama login, porque así fue como lo llamamos, y a este login le vamos a mandar un user igual a lo que viene en este caso, entonces le vamos a decir que le vamos a mandar acá el usuario que nos llegó por, vamos a mandar el usuario que nos llegó por este, y luego decimos clave igual y le mandamos la clave.
Y con esto ya estamos enviándole la información para que nos consulte el servicio dentro de nuestro backend. Y hasta allí sería este video tutorial, cómo organizar en nuestro backend y el servicio ya para empezar a trabajar con nuestro formulario de login. Listo, entonces para el siguiente video vamos a aprender a hacer el WAR. Yo les voy a explicar en otro video qué es un WAR y para que ustedes sepan para qué es, por qué es tan importante y por qué es importantísimo también crearlo.